Muchas gracias a todos. A mí me toca empezar donde terminó el señor Otto, es decir, empezar a hablar un poco de la carga fiscal del Perú y ponerlo en el contexto de la competitividad global para este mismo objetivo de atraer la inversión. Porque es esencial recordar que no se puede evaluar la competitividad sin entender el efecto de todos los factores y su relación con los tributos. Siguiente lámina, por favor. Y la siguiente también. Ok, estamos hablando ahora de que si queremos limitar el cambio climático, vamos a necesitar mucho más producción de metales importantes para la transición energética. Uno de los más esenciales es el cobre, el metal que también tiene importancia especial para el Perú. Ahora en noviembre, en un poco más de un mes, se reúne la Conferencia del Cambio Climático de las Naciones Unidas en Glasgow, en Escocia, para tratar de limitar el calentamiento global. Y hemos estimado el cobre que se va a requerir. Y lo que vemos es que si el mundo se limita a 3 grados de calentamiento, esto implica una necesidad de 16 millones de toneladas de nueva capacidad de cobre. Este se representa por la columna en el medio. Pero si queremos limitar el calentamiento a solo 2 grados, vamos a necesitar aún más, o sea, 23 millones de toneladas. Esto representa una inversión muy importante, entre 350 millones podría ser más de $500 millones para desarrollar esta capacidad de cobre. Siguiente lámina. Poniendo esto en el contexto histórico, vemos que el famoso auge del cobre impulsado por la China desde 2005 hasta mediados de los 2010 representó una inversión de casi $300 mil millones en capacidad de cobre a nivel mundial. Estamos hablando ahora de un ciclo un poco más largo, tal vez, si se mantiene esta inversión en una transición energética, pero podría ser más grande aún que lo que vimos con el ciclo chino. Si limitamos a 3 grados, como dije antes, estamos hablando de 350 mil millones. Podría ser mucho más si queremos ser más agresivos con el calentamiento. Sin embargo, existe una oferta más que suficiente a nivel global. Hay una oferta de proyectos posibles que puede llenar este vacío que tenemos en el mundo. Y eso quiere decir que los proyectos con mayor competitividad son los que van a ser desarrollados y ejecutados. Aquí a mano derecha vemos esta misma línea que demuestra la demanda primaria de cobre, o sea, el cobre que necesita venir de minas. Y la parte celeste representa una cantidad de proyectos que puede superar este demanda. Vemos una caída un poco al final, pero esto es porque los proyectos que se van a desarrollar más allá de 2030 todavía están a nivel menos avanzado y todavía no aparecen en nuestras bases de datos. Siguiente lámina, por favor. Hablando ahora del Perú específicamente, hablemos del caso de Perú y empecemos con minas existentes. Vemos aquí la producción de cobre, porque es el metal principal que produce el Perú, y vemos que ha crecido mucho la producción de cobre y tiene potencial de seguir creciendo durante los próximos 4 o 5 años por las minas que están en construcción y están por aprobarse. Pero lo que vemos también es que empieza a bajar la producción después de esto. Si no hay más inversión, va a bajar la producción, porque es un recurso no renovable. Si se explota la mina y se fue la mina, si no hay extensión o expansión o nueva mina, empieza a bajar la producción. Y si no hay extra inversión, estamos viendo que la producción en 2040 podría ser la mitad de lo que vemos hoy en día en el Perú.
Hemos hablado mucho hoy del potencial, de la relevancia de la minería, pero si cortamos esta relevancia, todos estos beneficios de la minería, en la mitad, estamos hablando de decenas de miles de empleos directos y podrían ser casi 1 millón de puestos si incluimos los indirectos. Además de esto, el impacto en las exportaciones. Y esto representa, esta reducción representa 3 minas Las Bambas. O sea, estamos hablando de una cantidad muy importante de cobre, más de 1 millón de toneladas al año que se pierde si no hay más inversión. Siguiente, por favor. Podemos sumar a esto los proyectos peruanos. Otra vez en celeste vemos a los proyectos que ya están dentro de nuestra base de datos. O sea, existe potencial para que el Perú siga creciendo. El potencial está solo en el cobre y en otros metales también. Y estos proyectos representan más de 32 mil millones de dólares de CAPEX. Como dije antes, en los años venideros se pueden encontrar más minas y van a avanzar a este nivel de factibilidad más y hay potencial más allá de 2030 también. Siguiente. Fuera del Perú existen muchos proyectos también. Solo en América Latina hay más de 50 proyectos más y a nivel global estamos hablando de casi 175 proyectos en nuestra base de datos y Perú está compitiendo con ellos. Siguiente. Ahora vamos a hablar específicamente de la competitividad del Perú. Vamos a saltar la siguiente lámina porque el señor Tuesta ya ha explicado muy bien la importancia del impacto del sector minero. Pasamos al siguiente. Y ahora vamos a hablar del famoso tasa interna de retorno de que habló el señor Otto y los factores de competitividad que son relevantes para estas decisiones de inversión. Primero, hablando de costos de operación. Históricamente, Perú ha logrado costos muy competitivos, pero ahora se encuentran en línea con los promedios mundiales. Aquí estamos comparando con Chile, con Brasil y con los Estados Unidos, pero se ve que ya no es tan competitivo como antes el Perú, que se ve a mano izquierda. Siguiente, por favor. Ahora hablemos, bueno, este punto es de suma importancia para los proyectos. La lámina anterior era de proyectos de minas existentes y ahora esto demuestra los proyectos venideros que están compitiendo por la inversión. Y vemos que otra vez Perú se encuentra en la mitad de la curva de costos y importantemente más alto que algunos otros países en la región con metas de desarrollar sus sectores mineros. Siguiente lámina, por favor. Otro factor que es muy importante para estos proyectos es el costo de capital. Aquí vemos la intensidad de capital, o sea, el CAPEX que se requiere por tonelada de cobre. Y lo que vemos es que otra vez Perú se encuentra en el medio, pero más cerca a los más costosos. Perú básicamente se encuentra entre los más intensivos de CAPEX a nivel mundial, entre los países relevantes para el cobre. Siguiente lámina, por favor. Cuando hablamos de costos de operación o de capital, un impulsor importante para esto es la calidad del mineral. Aquí demostramos la ley promedio de todas las minas y proyectos peruanos en la línea celeste comparado con los promedios globales. Y lo que vemos es que Perú ha disfrutado 2 décadas de preeminencia casi global con las leyes de cobre. Ha tenido leyes de cobre muy, muy atractivos. Y esto ha generado costos de operación y intensidad de capital muy competitivos. Sin embargo, los proyectos futuros que vemos a mano derecha son en línea con los promedios globales. O sea, esta ventaja ya no existe para el Perú.
se han explotado las minas que se han descubierto con leyes de mineral muy alto. Y esto tiene un impacto muy, muy fuerte en la competitividad de esos proyectos. Siguiente. No me demoro mucho en esta lámina, pero aquí tenemos esta misma información, la ley de cobre del mineral, pero comparado con estos mismos pares, otros países vecinos, y vemos que Perú, bueno, esta demuestra Chile, no sé por qué, pero Perú se encuentra aquí en el medio y se encuentra comparable con los otros países de la región, pero un poco más bajo que Argentina, Ecuador y algunos países muy atractivos como la República Dominicana, República Democrática del Congo. Siguiente. Los inversionistas también consideran el riesgo cuando estiman el retorno de sus inversiones potenciales. Algunas zonas y activos están más afectadas que otras, pero todos tendrán que mejorar su rendimiento ambiental y social para establecer más confianza con las comunidades. Los inversionistas miran estas tendencias con muchísimo interés y como vemos acá, estos son datos de otra empresa hermana, digamos, de Wood Mackenzie que se llama Verisk Maplecroft. Pertenecemos a la misma empresa Verisk. Lo que vemos es Perú no se compara muy favorablemente con Australia, con los Estados Unidos o con Chile en términos de estabilidad social de los principales productores mineros. Siguiente lámina, por favor. Antes de resumir, me gustaría recalcar que el impacto del sector tiene varios componentes. Hablamos ya de minas en operación, también de proyectos futuros, pero me gustaría pausar un momento aquí para hablar de los encadenamientos productivos del sector, porque hay un sector muy importante ligado a la construcción y sostenimiento de minas. O sea, estas inversiones han representado casi 5,000 millones de dólares al año durante la última década. Y muchos de estos gastos van a empresas peruanas de alta calidad que manejan exploración, desarrollo de proyectos, ingeniería, construcción, equipamiento, logística, transporte y muchísimos otros servicios. Y si el Perú fuera a perder su competitividad, los primeros que lo sentirían son los que están relacionados a la inversión, porque cuando se va a la inversión, desaparecen estos flujos. Mientras tanto, las minas existentes, muchas veces, muchos de ellos pueden continuar a operar por un tiempo, en muchas situaciones. Siguiente, por favor. Ok, ahora para resumir, hay varias categorías que hay que tomar en cuenta para entender la competitividad. Hemos hablado del potencial geológico del Perú, que anteriormente ha sido de clase primera y ahora todavía es atractiva, pero ya más cerca del promedio. En costos también, antes el rendimiento era excelente, ahora todavía es bueno el rendimiento, pero no es como antes. Infraestructura y otras cadenas de valor se han desarrollado, pero Perú no cuenta con tantas ventajas en este aspecto comparado con algunos otros países. Y esto nos permite hablar de los factores más controlables por parte del gobierno, que son el régimen fiscal y la política y la estabilidad que puede proveer el gobierno. Y el resultado de esto es que Perú ha mantenido una competitividad valorable y cuenta con mucho potencial para atraer inversión y sigue haciéndolo. Sin embargo, la tendencia no ha sido favorable. Y nosotros estimamos que esta tendencia en costos, etcétera, va a continuar. El resultado es que la factibilidad de los proyectos dependerá cada vez más en el régimen fiscal y en la percepción de riesgo. Factores muy controlables, pero también muy complejos.
Siguiente lámina, por favor. Y la siguiente también. Ok, y por fin estamos hablando de impuestos. No es suficiente, desde mi perspectiva, comparar las tasas de los impuestos y las regalías fuera de contexto. Hay que ver la carga fiscal completa. Aquí lo que estamos demostrando es un análisis preliminar de solo un proyecto de cobre de gran escala. Nos gustaría profundizar un poco más en este tema durante las semanas y meses venideros, pero voy a explicar un poco lo que hemos hecho aquí. También prefiero hacer énfasis en que estoy mostrando una métrica un poco diferente de lo que hemos visto del señor Otto, de la tasa efectiva. Estamos hablando de algo un poco más sencillo. Aquí estoy demostrando durante la vida de una mina qué porcentaje de los ingresos brutos recibe el gobierno. Y estamos comparándolo con algunos otros países de la región: Chile, Colombia y Brasil. Los límites de los demás se muestran en el rango del cuadrado azul. Y lo que vemos es que Perú se encuentra ahora en el cuadrado azul y se encuentra al límite superior del rango regional. O sea, es uno de los países más costosos en términos de carga fiscal a nivel de América Latina. Cualquier cambio puede causarlo a alejarse más de esta competitividad fiscal. Como dijimos antes, Perú sí cuenta con algunas ventajas comparado con algunos de los otros países, pero esto hay que balancear con la carga fiscal y solamente se puede soportar un alejamiento, bueno, para cada proyecto va a ser diferente, pero al alejarse demasiado del rango competitivo puede poner en riesgo el potencial de atraer esta inversión de la ola de inversión que viene. También me gustaría enfocar un poco en la nota que se ve a mano derecha. Y de esto habló mucho el señor Casas hoy cuando habló de la heterogeneidad del sector minero. La carga fiscal de todas las minas y los proyectos va a ser diferente. El porcentaje varía según varios atributos: la escala de producción, los metales que producen, la estructura de costos. Algunas de estas cosas hemos visto en detalle, pero también el método de producción y los precios. Este escenario aquí solo está demostrando un escenario. Y es esencial ver que Perú mantiene competitividad fiscal en todas las situaciones. Siguiente lámina, por favor. En conclusión, no puedo decir demasiado fuertemente que viene una ola de inversión. Esto viene y Perú cuenta con los metales que son importantes para esta transición energética, pero será esencial mantener un equilibrio sostenible de competitividad. Si es demasiado competitivo para inversionistas, tampoco va a ser sostenible. Pero podríamos decir que la competitividad de Perú impactará su trayectoria económica por la importancia del sector. Para competir, el Perú necesita reconocer que sus ventajas competitivas históricas están erosionándose. Y a medida que los factores de ESG, o sea, ambiental, carbono, comunidades, cada vez son más importantes para las decisiones de financiamiento. Los proyectos que producen más cobre con menos carbono o menos uso de agua van a ser más fáciles de financiar. Y con una competitividad más promedia en términos de costos, vamos a tener que ver más y más y más cuidadosamente la carga fiscal. Y cualquier cambio fiscal tiene que mantener un equilibrio de las necesidades de todas las partes, como hemos visto antes hoy. Y finalmente quisiera
hacer énfasis también de que la participación del gobierno de Perú ya es relativamente alta en relación con sus pares. Sudamérica ya típicamente tiene una carga fiscal más alta de algunas otras zonas. Entonces, tal vez no hay tanto potencial para subir impuestos sin empezar a afectar la competitividad de los proyectos. En conclusión, ahora estamos experimentando un ciclo alto en términos de precios, pero hay muchos tipos de minas y seguramente viene un periodo de precios bajos. Esto tienen en cuenta los inversionistas y están considerándolo cuando hacen sus decisiones de inversión. Y para mantener la competitividad, Perú necesita asegurar de que su carga fiscal sea apropiada y idónea durante todas las partes del ciclo. Muchas gracias.